Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Lo que vamos a ver hoy día, el tema que vamos a ver hoy día, son las configuraciones de resistencias en estrella y delta, o viceversa. ¿Ya? Puede que en algún momento les haya tocado, el profesor le haya dicho, resuélvame el siguiente ejercicio de resistencia. Entonces ustedes van a tratar de resolverlos tanto en serie como en paralelo, que fue nuestro video anterior, ya resolución de resistencia en serie y paralelo, y van a querer resolver este ejercicio. Ahora, yo voy a querer resolver, por ejemplo, estas dos resistencias que están acá al final, las quiero sumar, esta que está aquí con esta que está acá, las quiero sumar en paralelo. Y no voy a poder, porque claro, por este lado tengo un punto nodo común entre las dos resistencias, pero por el otro lado tengo dos puntos nodos que están siendo interceptados por esta resistencia que está aquí. Por ende no voy a poder resolverlos en paralelo y tanto buscar una resistencia en serie tampoco, porque la de 10 con la 18 que está un poco más abajo tampoco se pueden resolver en serie, ya que hay un punto que intercepta la resistencia de 20 ohms que está acá. Así que tengo que buscar otro camino para poder resolver esta resistencia. Esta configuración se llama configuración de resistencias en delta y estrella y tiene el siguiente orden. Voy a dibujar acá un triángulo, voy a dibujar acá un triángulo por aquí y también voy a dibujar una estrella a partir de ese triángulo. Voy a dibujar una estrella aquí, voy a llevar ese punto acá, ese punto acá al medio y este punto hacia allá. Ambas configuraciones tienen tres puntos. Tiene un punto superior ahí, uno acá y uno acá. Y por este otro lado también tiene un punto acá, un punto acá y un punto acá. Esos vértices les vamos a colocar un nombre inmediatamente. Este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Lo mismo acá, A, B y C. Vamos a abrir un espacio aquí, vamos a abrir un espacio por acá y acá abajo para colocar nuestra resistencia en determinada configuración. Lo mismo acá, ahí, acá y acá arriba. Vamos a colocar una resistencia aquí. Vamos a colocar una resistencia acá, por este lado y una acá abajo. Esta es la configuración de resistencias en delta o en triángulo. Y esto que está acá a la derecha es la configuración de las resistencias en estrella o Y. Yo puedo pasar de una configuración a otra si sigo un determinado orden matemático que les voy a mostrar a continuación. Yo puedo pasar de delta a estrella o de estrella a delta para poder resolver ejercicios como los que están acá. ¿Qué me está molestando acá en este ejercicio? Por ejemplo, son estos nodos, estos puntos. Esto que está aquí, ese punto que está acá. Son puntos de intersecciones que no me dejan resolver este ejercicio de manera sencilla en serie o en paralelo, como les comenté en un inicio. Entonces, lo que tengo que seguir es un determinado orden. Vamos a mover esto un poco más hacia la izquierda. Lo vamos a dejar por ahí. Y vamos a anotar las siguientes fórmulas para hacer la transformación. Vamos a escribir acá entonces. Esta va a ser la transformación Y delta. Y la transformación Y delta es para encontrar las siguientes resistencias. Desde el lado opuesto al vértice A en la configuración delta, la que está aquí, se llama
Y. El lado opuesto al punto A se encuentra la resistencia A. Al lado opuesto al punto B se encuentra la resistencia B. Y al lado opuesto al punto C se encuentra la resistencia C. Acá, al ladito del punto A, se encuentra la resistencia 1. Al ladito del punto B se encuentra la resistencia 2 y al ladito del punto C se encuentra la resistencia 3. Si seguimos este orden no vamos a tener ningún problema para hacer esto, la conversión de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Primero, vamos a ver la configuración Y delta o estrella delta. Y esto es para averiguar RA, RB y RC. Esas son las resistencias, las equivalencias. A cada una de las tres les vamos a colocar una línea divisoria. Y en la parte superior, en el numerador, vamos a abrir 3 paréntesis. Vamos a sumar 3 grupos de combinaciones de resistencias, tanto en RA, como en RB, como en RC. Ahí vamos, abrimos un paréntesis ahí, otro acá y otro al final. ¿Qué es lo que va acá dentro de estos paréntesis? La combinación de las resistencias que están en estrella, por ejemplo R1, R2, R3. Entonces vamos a tener que multiplicar, por ejemplo, R1 por R2, que son estas primeras dos. R1 por R2. Lo mismo acá, R1 por R2. Y lo mismo acá abajo, R1 por R2. Después, ya tenemos R1 por R2. Ahora R2 por R3. R2 por R3. R2 por R3. Y R2 por R3. Esa es la segunda combinación. La primera era R1, R2. La otra era R2, R3. Y la última sería R3, R1. R3 por R1. R3 por R1. R3 por R1. ¿Y qué es lo que va en el denominador de cada una de ellas? Es la resistencia colindante. Por ejemplo, RA. La opuesta a RA vendría siendo el vértice A. RA estaba por acá. Opuesta al vértice A está R1. El punto A, RA, R1. El punto B sería R2. Y el punto C, R3. Así de sencillo. Si ustedes siguen esta norma mnemotécnica, nunca se les va a olvidar. Tenemos al lado del punto A, R1. Ahí está, RA, R1. Al lado del punto B tenemos R2, RB, R2. Y R3 vendría del punto C, R3. Y lo que está arriba es la sumatoria de las combinatorias totales nomás. R1, R2, R2, R3 y R3, R1. Ahí está, R1, R2 más R2, R3 más R3 por R1. Es todo. Y desde el otro extremo, lo vamos a escribir de otro color, ahora en delta AY. O sea, de delta AY no estaríamos buscando ni RA, ni RB, ni RC, sino que estaríamos buscando R1, R2 y R3. Igual. También lleva una línea divisoria acá al medio, para los tres casos. R1. R1 en la parte superior. R1, vamos a buscar R1. La parte superior, vamos a abrir un paréntesis acá, ahí, un paréntesis acá abajo y un paréntesis acá, para las tres, R1, R2 y R3. R1, si yo pudiera colocar esta estrella dentro de este triángulo, el R1 me quedaría por acá, por ahí me quedaría R1. Este es R1.
tendría que yo colocar acá arriba en este paréntesis las dos resistencias en delta que están colindando con R1. Entonces R1 tendría que colocar la resistencia B y la resistencia C. RB multiplicado por RC. Ahora, si yo colocara esta estrella dentro de este triángulo, el R2 me quedaría por acá abajo. Ahí. R2. Y las que colindan con R2 serían RA y RC. RA por RC. Y R3. La R3 quedaría por acá arriba. Las que están al ladito de R3 son RA y RB. Serían RA por RB. En el denominador de cada una de R1, de R2 y R3 solamente va la sumatoria de las resistencias en delta, o sea, RA, RB y RC. Colocamos acá abajo entonces RA más RB más RC. Lo mismo acá abajo, RA más RB más RC. Y por último, RA más RB más RC. Ahí tenemos la combinación para poder transformar tanto de delta a estrella o de estrella a delta. Ambos que están aquí, que los voy a dejar encerraditos en este cuadradito que está acá. Esta es la Y a delta. Y la que está abajo es de la delta a la Y. Sigan esa regla al pie de la letra y no van a tener ningún problema. Ahora vamos a resolver este ejercicio que está acá. Lo vamos a llevar un poquito más abajo. Ahí. Necesitamos hacer una pequeña transformación. Entonces voy a sacar esto que está acá al medio, que lo voy a dibujar de otro color. Todo esto que está aquí, todo esto que está acá, vamos a hacer una operación aquí. Vamos a extirpar este problema que tenemos aquí que no nos permite resolver. Vamos a sacar esto como cirujanos y lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a intervenir afuera del cuerpo, afuera de este ejercicio. Lo vamos a llevar un poquito más abajo acá y me quedaría de la siguiente manera. Tendríamos el punto de arriba, bajamos, tendríamos una resistencia aquí, el punto de acá, bajamos, tenemos otra resistencia más abajo y también tenemos una resistencia que va hacia acá. Los valores de tales resistencias son los siguientes. La que está aquí, 20 ohms. 20 ohms. La que está arribita sería la de 10 ohms. 10 ohms. Y la que está acá abajito sería la de 18 ohms. ¿Qué pasaría para yo poder hacer esta transformación? A mí me gustaría que este dibujo que está aquí, este dibujo que está acá, se pareciera a ese dibujo que está ahí. Ya, para yo poder hacer un orden después, para poder usar estos valores matemáticos que tengo acá ya a la derecha, estas fórmulas, y utilizarlos de manera correcta. Así que les voy a colocar, lo voy a girar esto hacia la izquierda y me va a quedar de la siguiente manera. La parte de arriba me quedaría acá, o sea, este punto de acá me quedaría con la resistencia de 20 ohms. Hacia este otro lado de acá me quedaría la resistencia de 18 ohms. 18 ohms. Y por el otro extremo, por allá, me quedaría la resistencia de 10 ohms. 10 ohms. Entonces ya sabemos que el punto de acá, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Por ende, este sería la resistencia 1, esta sería la resistencia 2 y esta sería la resistencia 3. ¿Para qué yo quiero identificar de esta forma esta configuración?
para poder transformarlo en esto que está acá, en un triángulo, ¿ya? En un triángulo. Ahí, para poder resolver el ejercicio que nos dieron en un comienzo, ¿ya? Eso es lo que necesito, ¿ya? También de punto A, de punto B y de punto C. No, les voy a pedir acá que puedan calcular RB, que es el opuesto al punto B, RA y RC. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Entonces, para poder calcular RA, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a buscar la fórmula. Acá está. RA es la sumatoria de las combinatorias de todos los puntos que están en estrella partido por R1, que sería el colindante al punto A, RA. O sea, lo siguiente. R1 por R2, o sea, R1 por R2, después más R2 por R3, más R3 por R1. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Si es R1 por R2 serían 10 por 18. 10 por 18. Más, abrimos un nuevo paréntesis, después R2 por R3, que serían 18 por 20. 18 por 20. Más, abrimos un nuevo paréntesis, el último, R3 por R1, que serían 20 por 10. 20 por 10. Todo eso dividido por el punto colindante al vértice A, RA, que sería R1, todo esto dividido en 10. 10 ohms. La parte de arriba no va a cambiar ni para RA, ni para RB, ni para RC. Solamente cambia el denominador de acuerdo al punto en el que está ubicado. Vamos a resolver RA. RA nos quedaría de la siguiente manera. Ya sabemos que el denominador es 10 ohm. Ya tenemos que multiplicar todo eso que está allá arriba. Vamos a sacar nuestra calculadora. Vamos a limpiar aquí. Vamos a colocar, abrimos paréntesis. Vamos a colocar 10 por 18. Cerramos paréntesis, más, abrimos un nuevo paréntesis, vamos a colocar 18 por 20. Cerramos paréntesis, más, abrimos un nuevo paréntesis y el último 20 multiplicado por 10. Cerramos paréntesis. Vamos a colocar igual, son 740. Vamos a colocar 740 ohms. 740 dividido en 10 son 74 ohms. Ese es el primer resultado. Ahora RB. Sabemos que el numerador es 740. Ya, igual. Y el punto B busca a R2. Sería 18 ohms. Acá serían 18 aquí. Y por último RC. El numerador es el mismo, 740 dividido en el punto C. El punto C está acá arriba, el que colinda es 20. 20. Igual. Entonces, vamos a buscar 740 dividido en 18. 740 dividido en 18, esto es igual a 41.1. 41.1 ohm. Y por último, 740 dividido en 20. 740 dividido en 20. Esto es igual a 37 ohms. 37 ohms. Ya, entonces, vamos a escribir de otro color acá. La igualdad o la conversión de la configuración estrella a delta me quedaría de la siguiente manera. Ya encontramos los valores RA, RB y RC y ahora los vamos a colocar aquí. Ya, la equivalencia RA es 74 ohm. Esto es 74 ohm. Ahí tenemos el primer valor. RB serían 41.1 ohm. Este es 41.1 ohm. Y la RC serían 37 ohm.
37 ohms. ¿Para qué nos sirvió hacer todo esto? Porque tenemos que hacer un cambio, una conversión. Ya tenemos que despejar arriba el primer ejercicio que nos dieron, que es este que está aquí, ya, para poder hacer una nueva configuración. Entonces, como dijimos, nos convertimos en cirujano eléctrico, estirpamos toda la parte de al medio. De hecho, vamos a copiar todo este ejercicio de acá y lo vamos a llevar abajo, lo vamos a copiar. Vamos a buscar un espacio en blanco, lo vamos a pegar aquí y vamos a extirpar todo lo que está al medio. Recuerden, esto estaba de la siguiente manera. Vamos a copiar, vamos a pegar por aquí, lo vamos a dejar por acá para que no nos olvidemos. Y ahora sí podemos borrar. Ya, vamos a seleccionar en grande ahí para ir borrando, eliminar varias cosas aquí. Vamos a buscar la goma de borrar. Acá vamos a hacer una operación, una cirugía a este ejercicio y estirpamos todo lo que nosotros pensábamos que estaba mal. Ahí le sacamos todo esto. Todo esto para nosotros no nos dejaba hacer el ejercicio de forma correcta. ¿Por qué? Porque acá habían puntos que esta resistencia que estaba acá no me permitía hacer la resolución en paralelo, ni esto lo puedo sumar en serie con la que está acá abajo. No puedo hacer nada, ¿ya? Así que por eso hicimos la conversión. Y esto que está acá lo convertimos en un triángulo, en esto. Lo convertimos en esto que está aquí, ¿ya? Y ese triángulo es el que está acá. Ahí está, ¿no ven? Si nosotros acá copiamos esto que está aquí, lo vamos a copiar, porque aquí están los resultados que nos dieron. Copiar. Vamos a sacar esto que está acá, lo vamos a pegar acá al ladito, pegar, para que ustedes lo puedan ver bien lo que vamos a hacer ahora. Acuérdense que nosotros giramos este grupo de resistencias que está aquí, que estaban ubicadas acá, tal cual, en la misma posición estaban ubicadas aquí. Este punto que está acá es ese punto que está ahí, este punto que está acá arriba es ese punto que está ahí, y ese punto que está acá abajo es ese punto que está ahí. Pero ya no lo podemos volver a colocar acá adentro porque no nos sirve, nos entorpece el ejercicio. Ahora tenemos que colocar lo nuevo, lo que obtuvimos, este punto que está acá. Recuerden que nosotros giramos esto hacia acá, hacia la izquierda, y el 20 nos quedó mirando hacia arriba ahora, ¿no ven? Ahí está el 20 mirando hacia arriba. ¿Ya? Ahora tenemos que volver a girarlo hacia la derecha para poder meterlo dentro de este triángulo y hacer la configuración acá. O sea que este triángulo que está acá tenemos que girarlo hacia la derecha. Este que está aquí lo vamos a girar hacia la derecha, o sea, girar 90 hacia la derecha, y este tenemos que de alguna manera ubicarlo acá adentro, aquí, para que se vea bien estético. Así que lo vamos a tratar de copiar lo más fiel posible. Traten de usar ahí la imaginación, estimados, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el triángulo partiendo desde el punto C. Este es el punto C. Entonces el punto C se deriva en dos resistencias, en esta que está aquí y en esta que está acá abajo, ¿ya? Así que de aquí voy a salir a dos resistencias, una que estaba para allá y la otra que estaba hacia allá. Y estas se van hacia esos puntos que están ahí, hacia ese punto que está ahí y a ese punto que está acá. Ahí. Y tenemos la última resistencia que está abajo, que es la resistencia base, que va ahí. Ahí. Ahora solamente tenemos que colocarle los números. Acuérdense, la de acá era 74, esta era 74 ohm. La que está acá era de 41.1, 41.1, y la otra era de 37, la que está acá abajo en la base, 37 ohm. Entonces, voy a dibujar con otro color. Ahora yo puedo sumar esto en paralelo, puedo sumar esto en paralelo, ¿ya? Así que para eso voy a borrar todo lo que está aquí para tener el espacio suficiente para poder seguir calculando. Voy a eliminar esto que está acá
y voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a calcular esta resistencia equivalente en paralelo. ¿Por qué digo que está en paralelo? Voy a decir que esta es una resistencia equivalente 1. ¿Por qué? Porque tenemos este punto común de aquí y este punto común de acá para ambas resistencias. Por ende, ¿cómo multiplicábamos, cómo hacíamos la sumatoria en paralelo? Hacíamos la multiplicación dividido por la suma de ambas. ¿Cómo lo hacíamos? Así, de esta forma. Decíamos R1 por R2 dividido por R1 más R2. Así que da lo mismo acá cuál es R1 y cuál es R2. Le vamos a colocar 41.1. 41.1 multiplicado por 15 y lo vamos a dividir en la suma de eso, 41,1 más 15, perdón, más 15. Eso nos daría la resultante de ahí arriba, y la resultante de acá abajo, a la cual voy a llamar resistencia equivalente 2, sería 22 multiplicado por 74 dividido en 22 más 74. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Calculadora. La calculadora, ahí vamos a borrar lo que tiene, abrimos paréntesis y vamos a colocar 41.1 multiplicado por 15. Cerramos paréntesis y eso lo dividimos inmediatamente, abrimos paréntesis por 41.1 más 15. Cerramos igual, vamos a buscar el valor decimal aquí, 10.98, eso como 10.99, ¿ya? Vamos a colocar acá 10.99 ohm. Eso sería la resultante en paralelo de lo que está acá arriba. Y la resultante en paralelo de lo que está abajo, vamos a borrar de nuevo ahí, abrimos paréntesis y vamos a colocar 22 por 74, cerramos paréntesis, dividido en la sumatoria de 22 más 74. Cerramos paréntesis, colocamos igual, buscamos el valor decimal ahí, 16.958, eso sería 16.96. Vamos a colocar acá 16.96 ohm. Y vamos a redibujar el circuito que está acá y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a dibujar acá una fuente de, esto lo voy a dibujar por acá. Tenemos una fuente de 24 voltios, tenemos el símbolo de la fuente de energía, tenemos una resistencia base aquí de 37 ohms, 37 ohms. Y acá, como ya me quedaron mis resistencias equivalentes, solamente voy a dibujar ahí una resistencia hacia allá y otra resistencia hacia acá. La resistencia arriba era de 10.99 ohm, 10.99 ohm, y la de abajo era de 16.96 ohm. Si se dan cuenta, ya no hay punto separador aquí, ahora es un punto continuo entre la resistencia de 10.99 y la de 16.96. Así que ahora ya puedo tomar estas dos resistencias que están aquí y conectarlas en serie o sumarlas en serie. La resistencia equivalente 3 le voy a llamar, va a ser igual a 16.96 más 10.99. Esto me va a dar igual a lo siguiente. Vamos a ir por la calculadora, vamos a colocar 16.96 más 10.99. Esto me va a dar un equivalente decimal de 27.95. 27.95 ohms. Volvemos a redibujar el circuito. Base 24 voltios, fuente de poder, resistencia base de 37 ohms, y estas dos que estaban conectadas acá en serie ahora me van a quedar como una sola. ¿De cuánto?
de 27.95 ohm, lo que habíamos calculado recién. Y tenemos que estas últimas dos están conectadas en paralelos, ya que comparten punto común por arriba y punto común por abajo. Las vamos a sumar en paralelo como ya habíamos aprendido, que era resistencia. Ahora va a ser la resistencia equivalente total del circuito, porque ya no nos quedan más resistencias que sumar. Entonces nos quedaría como 37 multiplicado por 27.95, todo esto dividido por 37 más 27.95. Cerramos aquí y nuestra resistencia equivalente total del ejercicio sería, vamos a ir acá a la calculadora, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar 37 multiplicado por 27.95, cerramos paréntesis, dividimos, abrimos nuevamente paréntesis y colocamos 37 más 27.95. Los paréntesis ahorran mucho tiempo de cálculo en una calculadora de este tipo, así que colocamos igual y el resultado total de la resistencia equivalente total es de 15.92 ohm. 15.92 ohm. Esta es la resistencia equivalente total de todo lo que vimos al comienzo, de todo esto que está aquí, ¿ya? De todo esto que está aquí. La resistencia equivalente total es de 15.92. Si lo dibujamos como ejercicio sería 24 voltios, la fuente de poder, ahí tenemos la fuente de poder de 24 voltios conectada a una resistencia equivalente total de todo ese circuito que vimos al comienzo de 15.92 ohm. ¿Para qué me sirve todo esto? Imagínense que el profesor me pregunta ¿cuánto es la corriente que circula por este circuito? La corriente no tengo idea. Así que convocamos a la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente, y la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Esta es la que necesitamos para calcular corriente. Aquí, ¿no ves? Corriente. Entonces, corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Voltaje 24 voltios, resistencia 15.92 ohm. Esto es igual a, vamos a limpiar la calculadora, colocamos 24 dividido en 15.92. 24 dividido en 15.92, esto nos va a dar un valor decimal de 1.5075 amper. Esto sería 1.51 amper. 1.51 amper. Esa es la corriente que circula por el circuito total. Ahora si el profesor nos pregunta cuánto es la potencia que disipa la carga o cuánto es la potencia que disipa la resistencia en este circuito, vamos y convocamos a la fórmula de potencia. Potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. ¿Ya? Esa es la fórmula de potencia para este tipo de ejercicios. Entonces, potencia, y recuerden que la unidad de medida de la potencia es el watts. ¿Ya? Entonces, potencia va a ser igual al voltaje, que son 24 voltios, multiplicado por la corriente. La corriente nos dio 1.51 amper. Por ende, la potencia en watts nos daría, ahí tenemos 1.50, lo multiplicamos al tiro por 24, igual nos da valor decimal de 36.18 watts. 36.18 watts. O sea, en un ejercicio de estas características pudimos resolver varias cosas, como por ejemplo la potencia, la corriente del circuito, la resistencia equivalente total y varias cosas más, ¿ya? Y entre ellos aprendimos la conversión estrella-delta. Si de lo único que ustedes tienen que tener cuidado es de este punto, de girar la resistencia hacia un lado para que pueda tener la configuración
y que nosotros podamos hacer el cálculo del R1, R2, R3 o el RA, RB o RC. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que tener cuidado. ¿Ya? Y tienen que volver a colocarlo como cirujanos, que son cirujanos eléctricos, en el mismo lugar donde habían extirpado toda esta parte del ejercicio que habían removido para poder resolverlo de mejor manera. Estimados, espero que estén muy bien, espero que esta información les haya sido de utilidad. Esto tienen que seguirlo al pie de la letra y así no van a tener ningún problema. Resuelvan sus ejercicios, sus problemas paso a paso, ¿ya? Y reemplacen. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.